Apocalipsis. Recuerden que en el libro de Apocalipsis el tema principal del libro no es el anticristo, no es la bestia, no son los 7 sellos, no son los 19 juicios, no es el tema principal la era de los zombies, no. El tema principal es Jesucristo. Él es el tema principal en el libro de Apocalipsis. En toda la iglesia cristiana han habido diversas formas y tipos de interpretar el libro de Apocalipsis. Así que ustedes tienen en sus boletines, tomen sus boletines por favor. Voy a presentar 4 posturas que en el mundo entero, a medida que han pasado todos estos años, desde el primer siglo, se han venido interpretando el libro de Apocalipsis. La primera forma o postura de interpretar Apocalipsis se llama, escríbanlo ahí en sus boletines, se llama preterista. O sea, el pasado en otras palabras. Este es un movimiento que interpreta y enseña que las profecías de Apocalipsis ya se cumplieron en el año 70 de la era cristiana. O sea, en el año 70 de nuestra era. Los preteristas, los que dicen esto ya pasó el Apocalipsis, esa es la manera, este movimiento que lo interpreta y así lo enseña. El segundo movimiento, escríbanlo en sus boletines, se llama la interpretación histórica. ¿Qué dicen ellos? Este es otro movimiento que enseña que el libro de Apocalipsis es solo la historia de la iglesia. Este movimiento dice que no es la historia de todo el mundo. Así que este segundo grupo que interpreta el libro de Apocalipsis se llama histórico. Dicen, oh sí, el Apocalipsis simplemente fue la historia de la iglesia, pero no va a ser la historia de todo el mundo. Una tercera postura de interpretar el libro de Apocalipsis es la postura espiritual o simbólica. ¿Qué se enseñan ellos? Este tercer grupo o movimiento interpreta el Apocalipsis enseñando que es únicamente simbólico. Ellos dicen que esto no es histórico, no es profético y que solamente son excelentes imágenes o fotografías que Dios quiso darnos para que veamos de lo que en el final será solo una imaginación. Ellos dicen esto. Hay una cuarta postura de cómo interpretan el libro del Apocalipsis. Estoy presentando las 4 posturas que desde el siglo I, desde Jesucristo, se han venido dando y cómo interpretan los diferentes grupos o movimientos o iglesias el libro de Apocalipsis. El cuarto grupo es futurista, es una cuarta interpretación. Enseña que el libro de Apocalipsis es profético y que las profecías y las visiones que vio Juan, que Dios le dio, que Dios le reveló, se van a cumplir al final de la historia humana. Y esta es, para todos los que me están escuchando, esta es lo que nosotros, o esta es la postura que nosotros vamos a enseñar aquí. Esta es la postura que nosotros creemos, esta es la postura que nosotros aceptamos y que vamos a estar enseñando durante todos estos meses, incluso el año, o no sabemos cuánto tiempo vamos a tomar en el libro de Apocalipsis. Así que 4 maneras que en el mundo se han venido desarrollando de cómo interpretar o cómo interpretan el libro de Apocalipsis. Dijimos, la primera es la preterista. Ellos dijeron, ya eso es pasado, ya se cumplió. Ellos ya no esperan que se cumpla el libro de Apocalipsis. La segunda vimos es histórica. Dijeron, nada más es una historia de la iglesia y no es la historia del mundo entero. La tercera que vimos es la espiritual o simbólica. Ellos dicen, sí, es un simbolismo, son cuadros que Dios nada más dio, pero al final no se va a cumplir. Y la cuarta postura que estamos mirando es la futurista. En otras palabras, que todo lo que está en Apocalipsis se va a cumplir. Todo lo que está escrito o descrito en Apocalipsis es profecía que aún no se ha cumplido, especialmente desde el capítulo 4 hasta el capítulo 22 no se ha cumplido y que se va a cumplir al final de toda la historia humana. Y esa es la postura que nosotros aquí enseñamos, esa es la postura que nosotros tomamos. ¿Por qué? Porque creemos especialmente que desde el capítulo 4 hasta el capítulo 22 Apocalipsis no se ha cumplido y que se va a cumplir. Eso es muy imprescindible. Creemos nosotros que Apocalipsis es profecía
y es una profecía histórica por cumplirse, y lo vamos a mirar. Se va a cumplir literalmente. Eso es lo que nosotros aquí creemos y vamos a estar predicando. Asumimos esa cuarta postura. Así que ustedes tienen en sus boletines. En segundo lugar, el Apocalipsis tiene muchos símbolos. El libro de Apocalipsis tiene 300 símbolos. ¿Sabían eso? Sí, el libro de Apocalipsis tiene 300 símbolos y debemos de interpretarlo en su contexto y aplicando una regla. Hay una regla para interpretar Apocalipsis que se llama la ley del sentido común. ¿Por qué tenemos que aplicar esa regla? La regla del contexto y la regla del sentido común. Porque Apocalipsis está lleno de 300 símbolos. Y no debemos de buscarle otro sentido a los símbolos que no está allí escrito. Por ejemplo, en Apocalipsis, el capítulo 12, el verso 9 dice: y fue lanzado fuera el dragón y la serpiente antigua, estoy leyendo Apocalipsis 12:9, que se llama Diablo y Satanás. Ahí hay símbolos. Lo voy a leer otra vez. Miren ustedes los símbolos. Dice: y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Si usamos el sentido común, aquí hay símbolos. El dragón y la serpiente son símbolos, pero que después, usando la regla del sentido común para interpretar este pasaje en Apocalipsis, tenemos una respuesta que dice que se llama Diablo y Satanás. En otras palabras, este dragón y esta serpiente antigua es el Diablo y Satanás. Punto. Nada más, nada menos. Si utilizamos la regla común para interpretar el libro de Apocalipsis. La pregunta siempre ha sido: ¿por qué está escrito Apocalipsis en símbolos? ¿Por qué Apocalipsis tiene 300 símbolos? Es bastante. Escriba la respuesta en su boletín, por favor. Está escrito en 300 símbolos, tiene Apocalipsis, para ocultar, escriba la palabra, ocultar la verdad a los enemigos de Dios en el siglo I. Para eso se escribió en símbolos. Alguien le va a preguntar: oye, no entiendo el Apocalipsis, habla de dragón, habla de bestia, habla de 7 cabezas, habla de los 4 seres vivientes con 4 tipos de rostro, ¿qué es eso? Usted dígale: Apocalipsis tiene 300 símbolos y fue escrito para ocultar la verdad de Dios a los enemigos de Dios en el siglo I, en el siglo I. Tremendo. En esa época el gobierno fue muy cruel persiguiendo a los hermanos de la iglesia. Y si encontraban este libro de Apocalipsis, un rollo de este libro, en manos de los cristianos, inmediatamente eran asesinados en el primer siglo. Eran muertos. Por esa razón, Apocalipsis utiliza 300 símbolos. ¿Por qué? Tenían que hablar con símbolos. Tremendo. Por esa razón Jesús utilizó parábolas. Jesús utilizó historias sencillas porque el gobierno era bien cruel. Utilizó un lenguaje figurado Jesús. Y en Apocalipsis se utilizan símbolos para que los hermanos de la iglesia no sean muertos. Entonces ellos hablaban, y por eso dice: el que le entienda. ¿Han escuchado usted eso? El que le entienda, porque se escribía en símbolos. ¿Por qué? Porque el gobierno era muy cruel. Censuraba a los creyentes que hablaban de Dios, del Apocalipsis, de la palabra de Dios. El gobierno mataba, enviaba, daba cárceles, encarcelaba y mataba a los que utilizaban la palabra de Dios. Entonces Apocalipsis fue escrito en símbolos para cubrir en ese tiempo a los hermanos de la iglesia, porque había muchos enemigos y no se podía hablar directamente. Tremendo. Y Jesús también usó mucho de eso. El libro de Apocalipsis condena a los gobiernos. El libro de Apocalipsis condena al gobierno romano de esa época. Por eso se escribió en símbolos. Entonces, todos los gobiernos son condenados por el libro de Apocalipsis, especialmente los gobiernos que dictan, aprueban, firman, hacen leyes en contra de lo que Dios ya ha establecido hace 6,000 años. Apocalipsis condena a todas las personas que no quieren recibir el regalo de Dios.
Entonces, cuando alguien ya le pregunte, oye, ¿por qué no entiendo Apocalipsis? ¿Qué es eso de las diademas? ¿Qué es eso de los 24 ancianos? ¿Qué es eso de la bestia? ¿Qué es eso de las marcas? Son símbolos. ¿Para qué? Fueron símbolos para ocultar la verdad a los enemigos de Dios en el primer siglo. Y se tenía que hablar en símbolos, porque si alguien era escuchado hablar de la palabra de Dios, especialmente el libro de Apocalipsis, inmediatamente lo mataban. Hoy, casi empezamos a vivir lo mismo el día de hoy. En menos de 24 horas se aprobó con el nuevo gobierno 17 se firmaron 17 nuevos acuerdos, de entre los cuales 5 de ellos van en contra de la biología, en contra de la ética, en contra de la moral. Y es más posible que de aquí en adelante vayamos a hablar nosotros también en símbolos, para no ser censurados, porque ya están siendo censurados muchos canales de YouTube, de Facebook, porque con esa aprobación, escuchen bien esto, en 24 horas se firmaron 5 decretos homosexuales, 5 de la ideología del género, que ya no la voy a repetir porque nos van a censurar a nosotros. Ya han censurado a muchos predicadores. De esas 5, dicen varias de esas, no voy a tomar todo el tiempo para explicar las 5, pero la conclusión es esta: ya no podemos, por estos 4 años de gobierno, no podemos hablar del homosexualismo. No podemos mencionar la palabra homosexual porque nos van a censurar. No podemos mencionar la palabra ideología del género. De aquí en adelante yo voy a decir ideología IDG. Ustedes ya van a saber, los amigos que me escuchan en América Latina, todos los que me escuchan en todas partes, van a saber que cuando digo IDG, estoy hablando de ideología del género. Estamos viviendo el Apocalipsis. Empezamos ya a vivir los tiempos difíciles, donde tenemos que hablar en claves, donde no podemos hablar con libertad. Entonces, en menos de 24 horas, 5 de ellas, en las cuales se dice que no podemos aconsejar a un homosexual para que cambie. No podemos predicarle el evangelio homosexual diciéndole que la homosexualidad es pecado y que él necesita el amor de Dios, porque es prohibido. ¿Sabían eso? Amarrémonos los cinturones, apochémonos y sigamos en este viaje del libro del Apocalipsis. Es real, esto no es cuento. En menos de 24 horas se firmó eso. No podemos hablar en contra del homosexualismo, no podemos mencionar esa palabra, no podemos aconsejar a un familiar. Incluso si usted tiene un hijo que tiene ese desvío del género que estamos hablando, usted no puede ni siquiera aconsejarlo cuando él se sienta mal o él se siente mal por su consejo como padre. Usted va a la cárcel. Nos han tapado la boca. Nosotros los pastores, los predicadores, vamos a llegar a un punto donde es el Estado el que nos va a mandar el mensaje de lo que tenemos que predicar cada domingo aquí. En serio, ¿ya sucede eso? Sí sucede. ¿Dónde está sucediendo? En China y en muchos países de la Unión Socialista Soviética y muchos países de Asia. Ellos le mandan el mensaje que tiene que predicar. Estamos mirando que Apocalipsis se escribió en símbolos para ocultar la verdad de Dios enemigo, porque los cristianos en ese tiempo eran perseguidos y eran muertos porque el gobierno era cruel. Y es lo que estamos viviendo el día de hoy. En menos de 48 horas, escuchen bien esto, ya se llevó a juicio a uno de los predicadores del evangelio más influyentes de los Estados Unidos y del mundo entero. Sí, el hermano Graham, el hermano Franklin Graham, hijo de Billy Graham. ¿Se acuerdan ustedes? Sí, ya fue en menos de 48 horas. Y en menos de 72 horas lo llevó por predicar el evangelio. Y en menos de 72 horas ya se aprobó otra ideología, IDG, ya se aprobó, que se llama la familia poliamorosa. ¿Sabían eso? ¿Saben lo que significa la familia poliamorosa? En menos de 72 horas legalizaron una nueva IDG llamada familia amorosa. ¿Qué es eso? 2 personas del mismo sexo, él y él, se enamoraron, se casaron, y en 9 años de relación homosexual,
esta creo que es la última vez que voy a hablar homosexual, porque voy a ponerle símbolos, porque nos van a censurar. Lo más seguro nos van a censurar en YouTube, en el Facebook. Es más, nos van a mandar una carta aquí a decir que no tenemos que hablar eso. Lo digo en realidad. ¿Por qué? Porque estamos muy de cerca mirando lo que está pasando. Entonces, ¿qué es familia amorosa? Que acaban de aprobar eso. Los dos varones se enamoraron, se casaron. En 9 años de relación conocieron a otro hombre, un tercer hombre. Se casaron entre los tres. ¿Sabían eso? Sí, en Sudamérica ya está pasando, en Colombia hace años ya lo aprobaron. 3 hombres. Y que ahora uno de cada uno adoptaron niños. Sí, adoptaron niños. O pusieron mediante la fertilización in vitro, hicieron niños y lo llevaron a la familia. Son familia amorosa o poliamorosa, es parte de la IDG. 3 hombres viviendo en una casa casados con 2 hijos, una niñita y un niñito de poquitos años de edad. Acaban de aprobar ya esa ley. Y se viene en menos de 72 horas. Se viene lo que se viene, es mucho peor todavía en cuanto al IDG en esta nación. Tremendo. Entonces, a nosotros nos comienzan a censurar. Y les digo algo, vean las mejores noticias. ¿Saben quiénes tienen las mejores noticias? Les digo una realidad, no la tiene CNN, no la tiene Fox, no la tiene Telemundo, eso es pura basura, eso es pura basura, no lo tienen ellos. Por favor, no se deje grabar el cerebro. ¿Quiere buenas noticias? Vaya al Facebook de Diego. ¿En serio? Les digo la realidad. Vaya al Facebook de Diego, en serio. ¿Quiere mejores noticias? Pídame, dígame, pastor, métame en el chat del Instituto de Vida Espiritual. Allí yo estoy mandando noticias, en el chat del Instituto de Vida Espiritual. No en el Facebook, sino en el chat. Dígame, pastor, métame en el chat. ¿Quiere recibir noticias reales, honestas, sinceras? Vaya con Diego o pídame que yo lo añada al chat del Instituto de Vida Espiritual. Son las noticias reales, originales. Todo lo demás lo tienen encubierto. Es increíble lo que está pasando. Símbolos. Tenemos que hablar ahora en símbolos. Terrible. Seguimos avanzando. Entonces, 300 símbolos. ¿Por qué? Porque en ese primer siglo el gobierno está como ahora. Sí, acabando con la fe cristiana. Acabando con todo. Por esa razón también Jesús utilizaba parábolas, historias sencillas y todo eso. El libro de Apocalipsis condena a todos los gobiernos que van en contra de la ética, la moral, la biología. El IDG está en contra de la biología natural. Va en contra de la natura. Número 3. ¿Cuáles son los protagonistas en el libro de Apocalipsis? Recuerden que no hemos entrado a hablar ni siquiera al versículo 1 del capítulo 1. Todavía no hemos entrado. Estoy preparando el terreno para que cuando entremos ya a hablar de 2 versículos, ustedes sepan ya y vayan asociando y se haga más fácil. Este es el segundo sermón de esta serie. ¿Cuál es el protagonista principal en el libro de Apocalipsis? Escríbalo. Jesucristo es el protagonista principal del libro de Apocalipsis. No es la bestia, no es el anticristo, no es el 666, no es la muerte, no son los dragones, no son las plagas, no son las estrellas cayendo del cielo, no. El original protagonista del libro de Apocalipsis es Jesucristo. Ahora, hay muchos protagonistas aquí. Dios, por ejemplo, si gusta escríbalo, es mencionado 90 veces. Dios. Los ángeles, 75 veces se menciona en este libro. El trono de Dios, 41 veces. La bestia se menciona 37 veces. El trono, 34 veces. Satanás, 30 veces se menciona en Apocalipsis. La iglesia se menciona 19 veces. Las naciones, 18 veces. Las plagas, 13 veces. Las trompetas, 12 veces. Y así sucesivamente. Pero Jesucristo es el personaje principal, es el protagonista principal. Jesucristo es mencionado 72 veces. Él es el tema y el personaje central y principal de este libro. Capítulo tras capítulo tras capítulo se habla acerca de Jesucristo. También se le llama el Hijo del Hombre, se le llama el Cordero, se le llama el jinete del caballo blanco, etcétera, etcétera. Casi todas las películas
que hemos visto de Apocalipsis, ¿cuántos han visto películas de Apocalipsis? Hay muchísimas. Apocalipsis, ¿han visto? ¿Han visto película de Apocalipsis? No pone como personaje principal a Jesús. ¿Sí se han dado cuenta? ¿A quiénes ponen como personaje principal? La catástrofe, ¿verdad? Las personas, los que se van a salvar, los buenos y los malos. Y es triste, porque son películas, como dicen, ¿cómo se dicen en México? Chafa, ¿no? ¿Cómo decimos nosotros en otras partes? Fayuca. ¿Cómo se dice en otras partes? O sea, piratas, ¿verdad? Si pensamos desde el punto de vista teológico, desde el punto de vista bíblico, no son los correctos. ¿Por qué? Porque el personaje principal del libro de Apocalipsis es nuestro Salvador Jesucristo. Es nuestro Señor. Él es el personaje principal. Hay algunas personas que tratan de estudiar y enseñar solo las cosas malas que van a suceder en el libro de Apocalipsis. Sí, yo no pretendo hacer eso. Yo no pretendo solamente enseñar las cosas malas que suceden en Apocalipsis. En esta serie no pretendo hacer eso. Escuche bien esto. Dios va a hacer más cosas maravillosas que cualquier otra cosa, porque las grandes cosas de Dios que va a hacer a través de su Hijo Jesucristo es mucho mejor que todas las malas cosas que va a vivir el mundo cuando se desaten los 19 juicios. Por ejemplo, porque hay muchas cosas buenas ahí en Apocalipsis. Por eso Apocalipsis es un libro no para asustarnos, sino para darnos esperanza, darnos ánimo. Por ejemplo, Jesucristo, en el capítulo 2 y 3, es el Señor de las 7 iglesias. ¿A cuánto les gustaría que sea el Señor de su iglesia? Claro, eso es una alegría. ¿Qué tal si el Señor de la iglesia es la gobernadora del estado de Oregón? Y lo ha sido hasta ahora. ¿En serio? Sí, sí. La cabeza de la iglesia, y ya lo digo de una vez para desatar todo, la cabeza de la iglesia en Oregón hasta el día de hoy ha sido la gobernadora. ¿Por qué? Porque ella ordenó cerrarlas cuando quiso y ordena abrirlas cuando le da la gana. Está programado hasta marzo de este año. Pero eso no es todo. Hay muchos planes más atrás que yo ya lo sé. Increíble. Pero como que es la cabeza de la iglesia, nos dice cuándo adorar, cuándo no adorar. Si nos abrazamos, si no nos abrazamos, cuando la Biblia nos manda a abrazarnos los unos a los otros. Nos manda con entrañable misericordia entre nosotros, darnos un ósculo santo, por ejemplo. Pero ella es la cabeza de la iglesia en la actualidad. ¿Qué tenemos que hacer? Aparentemente, nosotros, los que hemos creído en Cristo, sabemos que la cabeza de la iglesia es Jesús, nuestro amante Salvador, tierno, divino, amoroso, grande, Dios, glorioso, todopoderoso, Jesús. Jesús. Y reconocemos en esta iglesia Punto de Gracia, en el estado de Oregón, reconocemos que la cabeza de la iglesia no es una gobernadora, sino Jesucristo el Señor. Y no temblamos, no somos víctimas. Somos victoriosos en Cristo Jesús. Somos victoriosos en ese aspecto. Por ejemplo, Jesucristo es el Señor que derrama los ayes sobre la tierra. Capítulo 6 al capítulo 19. Es Jesucristo quien va a derramar los ayes. Hay muchísimos ayes. ¡Ay! 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 ¿Quién es? Es Jesús. Jesús nos va a derramar. O sea, quiere decir que sin Él, sin su poder, sin su autoridad, sin su mando, nadie puede hacer nada, ni el mismo diablo, ni el mismo anticristo. Sí, el personaje principal de Apocalipsis no es el anticristo, es Mickey Mouse. El personaje central es Jesús. Otro ejemplo, Jesucristo es el Hijo varón gobernante y exaltado a la diestra de Dios. Capítulo 12, ahí está, de Apocalipsis. Es el varón exaltado, el gobernante, exaltado a la diestra, sentado a la diestra de Dios, no a la izquierda, es a la derecha. Ojo con eso, es importantísimo. Otro ejemplo, Jesucristo es el Rey de Reyes que gobierna sobre el trono de Dios. Apocalipsis capítulo 20, 21 y 22. Ahí está. Si ven que a lo largo de todo el Apocalipsis,
Jesucristo, nuestro amante Señor y Salvador, que es el personaje principal. Existen muchos títulos que se le atribuyen a Jesucristo en el libro de Apocalipsis. Yo se los puse a ustedes en el libro de atrás, si ven, en la parte de atrás del boletín. Vamos a leerlo, es importantísimo. Hay muchos títulos en Apocalipsis que se habla de Jesús. Qué maravilloso es este libro de Apocalipsis que nos da esperanza. A los que estamos preparados no nos sorprende, no nos sorprende. Yo le decía a mi esposa anoche, digamos, Señor Jesús, ven ya, llévanos ya, llévanos. Todos los días le decimos a Jesús, llévanos Jesús en cada momento. Aquí estamos, listo, llévanos Jesús. Queremos ya estar contigo, amamos mejor estar contigo que vivir en esta tierra. Todos los días se lo decimos. Yo le digo a Dios en mi carro, todos los días cuando manejo, en voz alta, Dios, heme aquí, quiero mejor estar contigo. Llévame Dios, lo digo delante de mis hijos, mi familia, estamos listos, estamos preparados. No va a causar dolor, no va a causarnos llanto, no. Va a ser un gozo, una alegría. ¿Por qué? Porque estamos en un mejor lugar que en esta tierra, que ahora tenemos que hablar en claves y no somos libres. De poquito a poquito, sin darnos cuenta, nos han quitado nuestra libertad. En serio, de poco a poco. Seríamos bastante duros de corazón para no entender lo que estamos viviendo el día de hoy, en el siglo XXI. Hay varias cosas ahí, títulos de Jesucristo en el libro de Apocalipsis. Por ejemplo, Apocalipsis capítulo 1, verso 5, se le llama testigo fiel. ¡Qué precioso! Dios es testigo de tus problemas. Dios es testigo de sus necesidades. Dios es testigo de su llanto. Dios es testigo de su dolor, ¿sí? Dios es testigo de su vida. Dios lo sabe todo, Él lo ha visto todo. Cuando la gente hable mal de ti, solamente mira al cielo y di, Dios, tú lo sabes todo, tú lo has visto todo. En serio, el mundo cada vez está más envidioso, cada vez tiene más amargura, más rencor. El mundo cada vez más está chismoso. El mundo cada vez más está lleno de amargura, rencores, resentimientos, rivalidades. Odia el mundo hasta la muerte, cada día va creciendo. No nos extraña, la Biblia dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. No te defiendas, no necesitas defenderte, porque aquí tenemos en Apocalipsis 1:5, es testigo fiel Jesucristo. Él sabe tu vida, Él conoce tu condición. No necesitas un arma, necesitas a Jesús. Jesús dice en el mismo 1:5, primogénito de entre los muertos. ¿Cuántos tienen miedo a morir? ¿Cuántos tienen miedo a la muerte? No deberíamos tener miedo a la muerte. La muerte es ganancia, ganamos. Le dije el día viernes a mi esposa y juntos decimos, Señor, llévanos. ¿De qué manera? De la manera que tú quieras. Arrebátanos o moriremos. No hay problema, Señor. Pero llévanos, porque este mundo cada vez más está de mal en peor. Tenemos que aprender a amar más a Jesús que nuestras propias vidas. ¿Tenemos planes? Claro que sí. Con mi esposa tenemos planes de aquí hasta 30 años. Tenemos un plan. Pero los planes se hacen tan chiquitos cuando miramos a Jesús y nos hacen decir, Jesús, llévanos ya, llévanos hoy. Hoy le dije el viernes, también llévame a mí, Jesús, también a mí, llévame. Please, aquí estoy, llévame. Mi hijo, mi esposa, todos decimos, llévanos, Jesús. Pero Jesús no lo va a hacer hasta la fecha que Él quiera hacer. Es nuestro deseo. Pero Jesús tiene la última palabra. A lo mejor Jesús dice, no, mi chiquilita, va a tener 30 años más en la tierra. Ese es el problema de Jesús, no es mi problema. Mi problema o mi deseo es todos los días decirle, Señor, llévame ya. Llévame hoy, por favor. Por favor, hoy. Ya quiero estar contigo, Jesús. Ese es nuestro amor, nuestro deseo. Si usted no dice eso todos los días, está frito. Porque tiene sus ojos prendidos en este mundo, en esta tierra. Porque solamente tiene sus ojos prendidos en estos planes. Ay, ¿con quién me voy a casar? ¿Y con quién voy a hacer esto? ¿Y qué voy a hacer con esto? ¿Y qué voy a hacer con lo otro? ¿Y qué voy a hacer el día de mañana? Ojo, cada día
tenemos que vivirlo como si fuera el último día de nuestra vida. Todos los días. Hoy en la mañana también me levanté. Señor, heme aquí. Aquí estoy. Si quieres llevarme hoy, aquí estoy, Jesús. Perdóname, lava mis pecados, límpiame, santifícame, Jesús. El día de hoy, aquí estoy. Seguimos, 1:5. Jesucristo es, en el Apocalipsis, soberano de los reyes. Soberano de los reyes. O sea, a Él nadie lo manda, es soberano. Nadie lo gobierna, nadie lo manda. ¿Quién lo puede mandar? ¿Un rey, un presidente en esta tierra? Ninguno de ellos puede mandarlo, porque Apocalipsis 1:5 dice que Él es soberano. Luego dice, Él es alfa y omega en 1:8, principio y fin. Nadie lo creó a Él, Él sigue existiendo. Primero y último, dice allí, el Hijo del Hombre, Él es el guardián de las llaves del infierno y de la muerte en Apocalipsis 1:18. Tremendo, guardián de las llaves del infierno y de la muerte. Ahí está. Él tiene las llaves. Él sabe cuándo nosotros vamos a partir con Él. Nada más nuestro deseo es cada día decirle, heme aquí, Señor, envíame a mí. En tus manos encomiendo mi espíritu. Aquí estoy, Jesús, cada día. Hemos llegado a un punto en estos tiempos de que así debemos de actuar como verdaderos cristianos. Luego sigue diciendo, Hijo de Dios, capítulo 2, verso 18. Estoy leyendo la lista en que los títulos de Jesucristo son dados en el libro de Apocalipsis. Hijo de Dios, guardián de las llaves de David, la raíz de David, el león de Judá, tremendo, el cordero inmolado, la cruz del Calvario, muerto por nosotros, el cordero airado, el cordero enojado, terrible, el cordero tierno, capítulo 7, nuestro Señor, capítulo 11, nuestro Hijo varón, capítulo 12, Rey de las Naciones, capítulo 15, fiel y verdadero, capítulo 19, la palabra de Dios, Rey de Reyes, capítulo 19, Señor de Señores, el principio y el fin, capítulo 22, la estrella resplandeciente de la mañana, capítulo 22, tremendo. Eso es Jesús. Si ven que está en todo el libro del Apocalipsis, personaje central. ¿Cuántos leyeron esta semana todo el libro del Apocalipsis? ¿Se acuerdan la semana pasada que les recomendé leer? Ninguno ha leído esta semana que pasó todo el libro del Apocalipsis. ¿Se acuerdan que la semana pasada enseñamos que solo con leer el libro del Apocalipsis usted es bendecido? Aunque no lo entienda, si se perdió la semana pasada, triste por usted está perdiendo demasiado, quedándose en casa. Ya es tiempo, ya es hora. Créanmelo, nos van a perseguir, les digo con toda honestidad. Entonces, la semana pasada dijimos que la Biblia promete, Apocalipsis capítulo 1, verso 1, que con solo leer, aunque no entendamos el libro de Apocalipsis, seremos bendecidos. Solo con leerlo. Le ruego esta semana, por el amor de Dios, lea todo el libro de Apocalipsis. ¿Saben cuánto tiempo le va a tomar leer todo el libro de Apocalipsis? 1 hora 35 minutos. ¿Cuánto tiempo dura una movie? Lo mismo, 1 hora 30 minutos. ¿Sí ven? 60 minutos. Perdón, 90 minutos. ¿Sí ven? Sí. Lo mismo que toma mirar una movie es lo mismo que toma en leer Apocalipsis. Si usted cada semana lee Apocalipsis, al terminar esta serie habrá leído por lo menos unas más de 50 veces el libro de Apocalipsis. ¿En serio? Sí, porque aquí vamos a predicar, voy a tratar de que sea versículo por versículo, si es lo más posible. No hemos empezado ni siquiera con el primer versículo, estoy preparando el terreno. Así que, por último, nos vamos a casa. El Apocalipsis habla de números. La numerología de Apocalipsis, en números, ojo con esto. No en todo, pero en gran parte de la Biblia, especialmente en Apocalipsis, cada número tiene un significado simbólico. Cada número tiene un significado simbólico. Hoy en día, muchos quieren dar valores simbólicos a todos los números escritos en la Biblia y buscan significados malos, distorsionados, significados heréticos por medio de análisis falsos. O buscan los números, análisis que son falsificados muchas veces, amarillistas en otras palabras, a cada número darle un significado. Por ejemplo, yo vi en las redes sociales que decían,
el 21 del 2021 de la hora 21. Y ahí abajo, un sinnúmero de barbaridades. Dije, ¿qué habrá comido esta persona? Porque le quiere dar un valor a los números. Y encontramos tantos números y tal, pero no hay que caer en el fatalismo. No hay que caer en eso. A mí me contactó una persona con los números y números y números. Yo no le respondí, no le quise hacer caso, porque no quiero entrar en su juego, en su jueguito. No quiero meterme en ese grupo. ¿Por qué? Porque el que estaba investigando esto es un laico. Y no quería estar involucrado en esto. Yo creo que él debe de dedicarse a lo que le corresponde y dejar a los que por años y por el amor de Dios nos hemos sacrificado estudiando, decimos en Ecuador, quemándonos las pestañas, a hacer nuestro trabajo. Entonces hay mucha especulación allá afuera. Pero la gente nos cree que somos orgullosos, la gente piensa que somos soberbios, que somos muy orgullosos, la gente piensa eso, pero no es así. Nosotros entendemos y creemos que cada persona tiene su círculo, que cada persona, y no queremos estar envueltos en medio de grupos que realmente no debemos de estar. ¿Por qué? Por algo tenemos años estudiando la palabra de Dios, pero la gente lo malinterpreta. La gente piensa que tenemos orgullo y no es así. Lo que pasa es que nosotros queremos interpretar la Biblia como debe de ser, correctamente, no de manera sensacional. ¿Se acuerdan cuando salió esto de la cuarentena? Y allí sacaron que en Isaías, el 40, verso 40, y que la cuarentena, y ya le estaban especulando y poniendo que ya Dios hablaba de la cuarentena para este tiempo. Y la verdad es que no es así. Allí hubo debates, también me llamaron, me invitaron para ver qué opino. Digo, lo siento mucho, yo no puedo hablar con ustedes, no puedo opinar con ustedes. ¿Por qué? Porque son un grupo de laicos que no han estudiado, son flojos, vagos, ociosos, que no estudian, pero nada más quieren ser populares y quieren involucrarnos a nosotros, los que hemos pasado años con la seriedad, estudiando la palabra de Dios. Yo no entro en esos círculos. ¿Por qué? Porque interpretamos de la manera correcta la palabra de Dios. Pero el mundo nos dice orgullo, ¿verdad? Así nos dice el mundo, y no es así. ¿Por qué no invitan a un doctor en medicina cuando se trata del virus, no? ¿Por qué no invitan si se trata por ejemplo, de ciencia? ¿Por qué no invitan a un científico en ese aspecto, verdad? ¿Podría una persona que no estudió ciencia hablar de ciencia? Y luego invitar a un científico para que apruebe lo que ellos, que no han estudiado, apruebe lo que ellos dicen. No, es lo mismo en teología. No se puede caer en el fatalismo. Entonces, en la numerología hay que tener mucho cuidado. Entonces, hoy en día, muchos le quieren dar tanto valor y valor. Por tal motivo, es muy imprescindible, esto es importante, observar con mucha precaución la numerología apocalíptica o la numerología bíblica. Yo puse allí en sus boletines, si ustedes ven, en Apocalipsis el número 7 reina y gobierna. O sea, en otras palabras, Apocalipsis es el libro de los 7. Sí, si ustedes ven en sus boletines, dice, en capítulo 1 aparecen las 7 iglesias. Capítulo 1, verso 12 al 20, 7 candeleros. Capítulo 5, 7 sellos. Capítulo 5, 7 ojos. Capítulo 8, 7 trompetas. Capítulo 11, 7,000 hombres. Capítulo 12, 7 cabezas. Capítulo 15, 7 copas de oro. Capítulo 17, 7 reyes. ¿Sí ven? Número de los 7. Capítulo 1 al 4, 7 espíritus. Lámparas de fuego, 7 lámparas de fuego. Capítulo 4. Capítulo 5, 7 cuernos. ¿Y qué es eso de cuernos? Me dijo un señor que vivía en el campo. Pastor, eso de cuernos, explíqueme eso de los cuernos. Él pensaba que era otra cosa. Le digo, no. Está muy confundido. Abrimos el libro de Apocalipsis y le expliqué qué significaban los 7 cuernos. Él estaba asustado. Muy asustado. Seguimos. En Apocalipsis capítulo 8, 7 ángeles. Capítulo 10, 7 truenos. Capítulo 12, 7 diademas. ¿Qué es eso de diademas? Si ven que hay puros símbolos aquí. ¿Sí? Y hoy empezamos a hablar por símbolos ya también aquí.
IDG, ya no sabemos qué es eso, ¿no? 7 truenos, 7 diademas, capítulo 15, 7 plagas postreras, capítulo 17, 7 montes. ¿Qué es eso de 7 montes? Entonces, nada más aquí estoy explicando que Apocalipsis es el número de los 7. Pero si usted quiere, le voy a explicar otros números, escríbalo si usted quiere. El número 1 representa a Dios. ¿Dónde está eso? Deuteronomio, capítulo 6, verso 4. Allí está. El número 1 representa a Dios y excluye, saca a todos los demás dioses. El número 2 representa apoyo, ayuda. Eso significa el número 2. Apoyo, ayuda, complemento. Deuteronomio, capítulo 19, verso 15. El número 3 representa la triunidad de Dios. El número 3, Trinidad. Escríbalo si usted gusta. Representa la triple también naturaleza del hombre. Por ejemplo, la Trinidad de Dios, el número 3 representa a Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. También el número 3 representa el ser humano, tripartito, cuerpo, alma y espíritu, no olvidemos. Y también representa la triología satánica. Sí, la bestia, el falso profeta y el anticristo. En el Apocalipsis representa esas 3 cosas. No son lo mismo. La bestia, el falso profeta y el anticristo son 3 personajes diferentes, cada uno actuando en su debido tiempo. Eso lo vamos a ver cuando lleguemos al capítulo 12. Allí lo vamos a ver, la triología satánica. El número 4 representa la tierra. El número 4 representa el mundo, la creación, las 4 estaciones, los 4 puntos cardinales. Apocalipsis capítulo 7, verso 1. Allí representa el número 4. El número 5 representa el castigo en Apocalipsis, por ejemplo, en el capítulo 9. Muchos dicen 5 representa la gracia de Dios, es verdad, pero en Apocalipsis no. En Apocalipsis representa el castigo, según el capítulo 9 del libro de Apocalipsis, el número 5. Estamos mirando números de Apocalipsis. El número 6 representa el número de hombre creado el 6º día. En Apocalipsis, el número 6 representa imperfección. Eso significa imperfección de una persona terrible. ¿Dónde está eso? Apocalipsis capítulo 13, verso 18. Ahí está. Imperfección de una persona terrible. O sea, significa también un candidato para ir al lago de fuego. El 7 ya lo vimos, ¿verdad? 40 veces aparece. El número 8 representa nuevo comienzo. Día de tiempo para la circuncisión. 8 personas en el arca de Noé. 8 casos de resurrección en la Biblia. Eso representa el 8. O 3 casos en el Antiguo Testamento, 5 casos en el Nuevo Testamento. 8 resurrecciones. Y lo vamos a ver en el Apocalipsis, la última resurrección de los muertos. Dios va a sacar a los malos de la tumba, los va a sacar para que paguen y reciban su merecido, según el libro del Apocalipsis. El número 9 representa la finalidad de Dios. Eso representa el número 9. Representa juicio, representa fin, representa consumación. Jesús entregó su espíritu a la hora novena, recuerden. Hay 9 virtudes del fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. 9 fruto del Espíritu. Y son los 9 meses de la gestación. O sea, estamos hablando de números bíblicos. No tenemos que caer en la fatalidad. Pero cuando yo esté explicando ya verso por verso en Apocalipsis, voy a decir lo que simbólicamente está representando y no las barbaridades que allá afuera están diciendo. Se están enseñando muchísimas barbaridades. El número 10 representa la perfección del orden divino. Eso representa el número 10. Lo que es completo. ¿Dónde está eso? Apocalipsis capítulo 20. Allí lo dice. Toda la perfección, lo que es completo. Apocalipsis 20. Por ejemplo, los 10 mandamientos, si salimos de Apocalipsis, en Éxodo, representa el diezmo, por ejemplo, si salimos al Antiguo Testamento, si nos vamos. Entonces, el 10 representa perfección del orden divino. Es una orden de Dios perfecta, porque lo que Dios ordena es perfecto, nada es distorsionado. Número 11, representa incompleto, representa lo falso, representa el desorden, la imperfección. Por ejemplo, lo imperfecto, lo falso. 11 hijos de Jacob sin José. Esos 11 hermanos vendieron a José, ¿verdad? Imperfección. Por ejemplo, 11 discípulos sin Judas. ¿Se acuerdan?
Él se ahorcó, el hijo de perdición. Tuvo oportunidad. 2 veces le dio Jesús oportunidad y él no quiso confesar su pecado. ¿Y qué pasó? Se ahorcó él mismo. Peligrosísimo no confesar el pecado. Es muy peligroso. Capítulo 12, por ejemplo, número 12, significa perfección del gobierno divino. Eso es lo que significa. Por ejemplo, 12,000 sellados, capítulo 7 de Apocalipsis. 12 puertas, capítulo 21 de Apocalipsis. 12 tribus, capítulo 21, verso 12 de Apocalipsis. Estamos hablando de lo que representa el Apocalipsis. 12 estrellas, capítulo 12, verso 1 de Apocalipsis. Por eso significa perfección del gobierno de Dios. 12 ángeles, capítulo 21 de Apocalipsis. 12 cimientos, capítulo 21 de Apocalipsis. Está representando allí perfección, gobierno divino. Eso representa. Tenemos 12 apóstoles, capítulo 21, verso 14. 12 frutos, capítulo 22, verso 2. Habla de frutos. Cielo nuevo, tierra nueva. Habla de frutos, capítulo 22, verso 12. Y 12 perlas. Porque la Nueva Jerusalén va a tener puertas. Y de entre ellas hay 12 puertas con perlas. Perlas preciosas. ¿Cuántos han tenido el privilegio de tener una perla en sus manos? Una perla. Nadie. Nadie. ¿Saben lo que es una perla? Es baba. Baba de molusca. De la ostra. ¿Sabían ustedes eso? Es baba. Señoras que me ven en América Latina y traen esos collares con perlas, tienen baba de ostra, baba de molusca, así se forma por una infección. Yo tengo un mensaje sobre la baba de molusca. Yo tengo un sermón sobre la infección y que a través de esa infección se protege y crea cuerpos y anticuerpos y ahí se va formando la perla hasta que sale. Es un mensaje terapéutico para animar a la gente, pero es baba de molusca. Aquí no es baba de molusca. Esta es una perla hecha por la mano de Dios. ¿Dónde está eso? Capítulo 21, verso 21. 12 perlas tiene cada puerta y tienen nombre. Es precioso, maravilloso. ¿Cuántos ya quieren estar allá? ¿Cuántos ya quieren vivir ahí? Cada día, Dios, llévame hoy. Lo digo aquí frente a mis ovejas. Señor, aquí estoy. Hoy llévame Dios. Hoy en la tarde, después del lunch. Y después se va a cocinar rico. Please, Señor, llévame. Por favor. Número 13, ya nos vamos ahí. Es el símbolo de la rebeldía. Símbolo de la apostasía, escríbanlo. Número 13 es un símbolo de la brujería, de la anarquía, de la rebeldía. El número 13. ¿Dónde está eso? Apocalipsis señala 13 veces a Satanás como el gran rebelde. 13 es rebeldía, anarquía. ¿Han visto ese símbolo que tiene una parte de una patita arriba y luego 2 como patita de gallina y un círculo? Ese es el símbolo de la anarquía, de la gran rebelión. 13 veces se menciona a Satanás como el gran rebelde por este símbolo de la anarquía. ¿Lo han visto ustedes ese símbolo? Sí, es anárquico, peligroso. 17, el número 17 significa perfección espiritual. Y el número 10,000 significa aquí, en el griego, murías, número 10,000 está en Apocalipsis, significa miriada, es decir, un número muy grande, un 50